vez más, muchas gracias por en estas actividades que desarrollamos aquí en la Cámara, en esta oportunidad con el apoyo y también el agradecimiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Les pido para mantenernos la reunión ordenada, mantenernos todos con los micrófonos silenciados. Luego de la exposición central de Marcelo Elizondo, vamos habilitar un espacio de intercambio, ¿sí? Así que les pido a todas aquellas personas que vayan teniendo dudas, consultas, comentarios, las vamos volcando en el chat para luego intercambiar al final de la actividad. La actividad tiene 1 hora de duración, así que bueno, ya damos comienzo con las palabras de Julio César Lestido, nuestro presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Buenos días, Julio, y te paso la palabra. Muy buenos días a todos. Ana, muchas gracias. Y en primer lugar, quiero agradecerle en forma muy especial a un amigo que, como lo es Marcelo Elizondo. Marcelo es un hombre que hace muchos años que está vinculado a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, más bien es, por decirlo, es directivo de la Cámara. Elizondo cuenta con una vasta trayectoria como especialista en negocios y en economía internacional. Actualmente también es el presidente del Comité Nacional de la International Chamber of Commerce en Argentina. Contar con la presencia o las posibilidades de escuchar a Marcelo hoy para nosotros es fundamental, sobre todo la situación que estamos viviendo, que están viviendo los dos países. Nosotros, los uruguayos, estamos viendo una situación y viviendo una situación muy compleja con la diferencia de cambio que hoy tenemos con la Argentina, y eso está impactando, o viene impactando ya desde hace un tiempito. Está impactando no solamente en los departamentos fronterizos o en las ciudades fronterizas, donde llega a haber una diferencia en algunos lugares, como en la ciudad de Salto, que Concordia está enfrente. Concordia está 127% más barato que Salto. Imagínense lo que es esa diferencia. Para el salteño, prácticamente está yendo de forma muy seguida a la Argentina, no solamente ya a comprar bienes, sino también está usando servicios de Argentina de todo tipo. Para que tengan una idea, y como ejemplo, al principio se empezó con la compra de bienes, como dije, pero hoy ya se llegó al nivel que se están festejando cumpleaños en el lado de Concordia. Los uruguayos cruzan, ya no es solamente la compra de bienes, sino a la peluquería, al dentista, al médico, o hasta, como nos han comentado últimamente, hasta realizar o festejar cumpleaños del otro lado. Como se darán cuenta, después de haberle contado esto, lo que impacta la situación que hoy está viviendo la Argentina, cómo está impactando en nuestra economía. Y no solamente está impactando en lo que tiene que ver en la actividad económica en sí, sino también está empezando a generar un problema social que es importante. Porque lo que está haciendo está aumentando el nivel de informalismo, está aumentando también el nivel de la competencia desleal por la cantidad de mercadería que está ingresando desde la vecina orilla a nuestro territorio, que ya no hoy se limita a los departamentos fronterizos, sino que ya ha penetrado a todo el territorio nacional. Por eso creo que es muy importante poder contar hoy con la presencia de Marcelo para que nos explique y nos comente, y así podamos entender mejor la situación que hoy se está viviendo en la Argentina, que no solamente tiene un impacto también en lo económico, sino que está afectando en la parte política y en la parte social de nuestro querido país vecino. Así que yo con esto simplemente quiero agradecerles, para finalizar, agradecerles a todos ustedes que nos estén acompañando. Hoy ya veo que estamos con más de 66 participantes, lo cual es un número sumamente importante para nosotros. Agradecerles que nos estén acompañando, disfruten de la exposición de Marcelo. Y bueno, Marcelo, todo tuyo. Gracias a todos. Muchas gracias, Julio. Yo quiero agradecer especialmente la invitación de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Siempre es un gusto enorme poder intercambiar distintos tipos de actividades entre los que estamos involucrados de este lado del río en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y nuestros colegas y amigos, queridos amigos de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. En particular, Julio, quiero agradecerte
la generosidad y el interés en lo que yo pueda compartir con ustedes. Para mí es una oportunidad muy grata, y agradecerle a las casi 70 personas presentes, que espero que en estos minutos que tengamos puedan generar algunas conclusiones útiles. Como ustedes imaginan, hablar de la Argentina requeriría quedarnos todo el fin de semana para tratar de entender lo que ocurre, pero trataremos de hacer un ejercicio de síntesis dentro de lo que estamos viendo nosotros, en lo particular yo mismo, que como decías, me dedico regularmente al asesoramiento económico, no solo en la Argentina, sino fuera de la Argentina, a empresas y actores de la actividad de los negocios. Yo diría, como para enfocar, que la Argentina está viviendo, como ya ha vivido en otras ocasiones antes, los que tenemos unos cuantos años la hemos visto varias veces, una conjunción de factores críticos. Como ustedes saben, lo perciben, y como Julio contaba en la introducción, además lo constatan, porque hoy los desplazamientos son muy sencillos y con unos pocos kilómetros de distancia uno constata la diferencia de ambiente-negocios. La Argentina hoy está padeciendo una elevadísima tasa de inflación, que hasta ahora los registros indican 120% anual, pero honestamente en mi percepción este año va a estar bien por encima, cuando terminemos el año 2023, de esa cifra. Una inestabilidad cambiaria muy incómoda, y ahí está la principal causa de lo que Julio mencionaba, las diferencias de costos, el tipo de cambio en la Argentina, que es complejo ser analizado, porque hay un tipo de cambio oficial y muchos tipos de cambio paralelos de mercado, pero los tipos de cambio de mercado están con una profunda inestabilidad y con una sucesión de stop and goes, se estabilizan por unos días, luego suben, se vuelven a estabilizar, luego suben y van acompañando la tasa de inflación. Piensen ustedes que cuando empezó el siglo XXI, en el año 2000-2001, en la Argentina un peso valía $1, y hoy en los tipos de cambios paralelos $1 vale casi 400 pesos, 380 pesos aproximadamente. De modo que hay un problema de inflación, un problema cambiario, de inestabilidad y de depreciación del peso, y esto está acompañado de problemas económicos puntuales en la economía real. Estamos viviendo una recesión muy relevante. Este año se estima que el Producto Interno Bruto argentino va a caer entre 3 y 5%, o sea, la performance va a ser entre -3 y -5. Allí hay varios factores, uno de ellos obviamente es la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, pero hay otros, la sequía que ha afectado la capacidad productiva agropecuaria de la Argentina pega muy fuerte en las exportaciones argentinas este año estarán cayendo alrededor de 20% en relación al año pasado. El año pasado, las exportaciones argentinas alcanzaron el récord de 88.400 millones de dólares. 2/3 de todas las exportaciones argentinas está compuesto por bienes de origen agropecuario. No solo primarios, la mayoría manufacturados, como harinas, aceites, jugos concentrados, vinos, carnes procesadas. Bueno, si 2/3 del total son productos agropecuarios y la sequía pega duramente, allí vamos a tener un descenso de exportaciones muy marcado. Eso afecta por 3 vías: por la vía cambiaria, ingreso de dólares; por la vía productiva, porque todo el complejo agroproductivo tiene una relevancia en la economía nacional; y adicionalmente por las implicancias, lo que se llama externalidades. Hay menos derrame hacia otras actividades. Y la situación que describo genera entonces efectos en el plano fiscal, en la caída en la recaudación, porque la Argentina tendrá menos recaudación por la recesión y menos recaudación por el comercio exterior. Como ustedes saben, la Argentina grava las exportaciones con impuestos, lo que llamamos retenciones, lo cual hace que cuando caen las exportaciones hay también una afección en los ingresos fiscales. Esto produce un serio problema en el déficit del presupuesto, que está siendo financiado con emisión monetaria, porque la Argentina no tiene vías genuinas de financiamiento. Nuestra situación financiera internacional es muy compleja, virtualmente estamos fuera de los mercados internacionales, el riesgo país de la Argentina está por arriba de 2.500 puntos porcentuales, eso obviamente le impide al fisco obtener financiamiento, de modo que cuando se agrava el déficit del presupuesto,
se acude a la emisión monetaria. Eso acelera la inflación y genera además malas expectativas y produce serios problemas en todos aquellos que están vinculados al fisco. Por ejemplo, la Argentina tiene una muy intensa política de sostenimiento de los sectores más postergados a través de subsidios que tiene que ser revisada precisamente por razones fiscales. En este marco, la Argentina está tratando de contener los efectos a través de determinados mecanismos de corto plazo, por ejemplo, renegociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que a cambio de conceder algún financiamiento adicional, está pidiendo ajustes muy profundos, tanto en términos cambiarios como fiscales o incluso financieros, y es algo a lo cual buena parte de la coalición de gobierno se resiste, lo cual produce además problemas políticos y problemas sociales. De modo que el cuadro inicial, que podría contener algunas consideraciones adicionales que yo puedo darles, pero que no quiero extender mi intervención y por eso no menciono acá, es bien crítico. Entre las consideraciones adicionales que podrían venir es que en la Argentina virtualmente no hay financiamiento para el sector privado. El sistema financiero argentino se ha convertido muy pequeño, eso es consecuencia de la inestabilidad. Cuando hay inestabilidad no hay ahorro, por lo menos no hay ahorro institucionalizado dentro del país, el ahorro se va afuera, entre otros lugares al Uruguay, de modo que hay menos materia prima en el sistema financiero para financiar la actividad económica, y buena parte de los ahorros en el sistema financiero están siendo tomados por el Estado para financiar su déficit de presupuesto, lo que produce lo que se conoce como crowding out, financiamiento que toma el fisco, deja fuera al sector privado. Todo contribuye a una problemática puntual compleja. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo diría que podríamos decir que en la Argentina hay tres fenómenos simultáneos que están ocurriendo en este momento. El primero es de larga data. No podríamos entender lo que ocurre en la Argentina si no le damos un contexto histórico. La Argentina tiene muchos años, más de 20, de profundos desarreglos macroeconómicos. En estos 20 años, básicamente desde el año 2002, 2003, la Argentina empezó a incrementar la presencia del sector público en la economía. El gasto público se ha duplicado, de representar aproximadamente 22, 23, 24% del Producto Interno Bruto en el año 2001, ha pasado a representar 45% hoy, de modo que un incremento de la presencia del sector público en la economía ha generado, por un lado, un ahogo del sector privado, que tiene que cargar con el costo de financiar al sector público a través de impuestos, de inflación, de deuda pública o incluso de distintos tipos de regulaciones. Y adicionalmente eso ha generado las condiciones de inestabilidad de las que yo les estoy hablando. Eso finalmente termina produciendo inflación, endeudamiento público, que la Argentina tiene muchas dificultades en atender cuando llegan los vencimientos, entonces tiene que acudir a renegociaciones, eso afecta la reputación del país en el plano internacional. Por lo tanto, ahí tenemos una de las condiciones históricas, el incremento del sector público en la economía. Como esto produce buena cantidad de desarreglos en las variables, inflación, tasa de interés, tipo de cambio, lo que ha hecho en estos 20 años el gobierno argentino es, para tratar de evitar esa manifestación de desequilibrios a través de las variables desordenadas, generar muchas regulaciones, mucha represión de variables. Por lo tanto, concomitantemente al incremento de la presencia del sector público en la economía, que no puede ser financiada genuinamente, genera desarreglos en las variables, desequilibrios, los gobiernos han avanzado hacia una represión de variables por vía de una congestión regulativa que hoy está afectando seriamente la actividad económica. La congestión regulativa se vincula con más impuestos, pero además impuestos más complejos de administrar, se vincula con muchísima intromisión, intervencionismo del gobierno en el funcionamiento de los negocios. Hay una enorme cantidad de actividades que están sometidas a regulaciones, permisos, autorizaciones, controles. Eso le da mucha rigidez a la economía, eso afecta a la productividad y la competitividad, obviamente. Y dentro de esto también aparece, como ustedes saben, porque son víctimas, una seria cerrazón de la economía, represión del comercio exterior. La Argentina tiene mucha represión del comercio exterior, impedimento de importaciones, cargas sobre las exportaciones. Eso hace que la Argentina tenga hoy una
participación del comercio internacional en el Producto Bruto bajísima, de las más bajas de toda la región. Apenas suma de Expo más Impo, alrededor del 30% del Producto Interno Bruto, probablemente la más baja de la región y una de las más bajas del continente. Como consecuencia de las represiones que el gobierno pone en marcha, tratando de evitar la manifestación de los desequilibrios que afectan las variables, como yo les mencionaba. Esto genera otro tipo de problemas en la tasa de inversión, en la pública, muy mala infraestructura que se va poniendo muy vieja, y en la privada. La tasa de inversión en la Argentina hoy está en 12-13% del Producto Interno Bruto, es la más baja de la región, eso es consecuencia del contexto en el cual nos estamos moviendo. Y por supuesto, esto produce otro tipo de inconvenientes sociales. En la Argentina hay una enorme cantidad de personas que, como consecuencia del menor dinamismo económico, van teniendo dificultades de participar activamente en los procesos de generación de valor a través del empleo genuino. En la Argentina la tasa de desempleo no es alta, está en alrededor del 10%, pero en realidad eso está ocultando que hay una buena cantidad de gente que en condiciones normales estaría incrementando la tasa de desempleo, pero que no lo hace porque está siendo atendida a través de programas de subsidios sociales por parte de la administración, que vía transferencias de recursos fiscales va conteniendo los problemas sociales. Hoy tenemos una enorme cantidad de gente, alrededor de 20 millones de personas que cada mes percibe algún tipo de asistencia por parte del Estado. No todos son desempleados, hay algunos que reciben un adicional a lo que perciben en su actividad económica, pero hay otros 7 o 8 millones de personas que reciben un subsidio directo porque están fuera de la actividad económica. Obviamente una economía con todos estos problemas pierde productividad, pierde competitividad y va generando un proceso gradual, histórico, por eso lo primero que digo son 20 años de seria involución que en algún momento se manifiesta a través de una crisis. Hasta ahora la Argentina había contenido eso, ¿por qué? Bueno, porque hay una porción de la economía en negro, informal, que trata de esquivar a este sistema y funciona, porque hay sectores muy competitivos, a pesar de la macro que yo les menciono, hay sectores que son muy competitivos, todo lo que se refiere a lo que nosotros llamamos la bioeconomía, la altísimamente tecnologizada actividad de origen agropecuario, pero que no es solamente producción primaria, que evoluciona a pesar de todo y que es muy competitiva. La Argentina está entre los 20 principales, probablemente entre los 15 principales exportadores de bienes agropecuarios en todo el planeta, a pesar de todo. Y las economías regionales que se dedican a las aceitunas en San Juan, a los cítricos en Tucumán, al arroz en Entre Ríos, al cordero patagónico en el sur. De hecho, incluso además de esto, a pesar de todo, han ido avanzando algunas actividades puntuales, la producción de energía en el sur a través de Vaca Muerta, que es una de las 3 reservas de petróleo y gas no convencionales del planeta más importantes, o algunos incipientes nuevos proyectos en materia de servicios basados en el conocimiento. Okay. La Argentina tiene una dicotomía, un gran problema macro, pero a pesar de eso hay sectores que han continuado empujando y han mantenido a la economía en funcionamiento y entonces han impedido que los desarreglos y las muy malas políticas generen una explosión antes. Yo diría que, como suele mencionarse regularmente en la Argentina es un país que tiene una enorme cantidad de recursos, lo cual permite que los errores no se paguen tan caro, porque siempre hay alguna capacidad de, bueno, una buena cosecha, algún proyecto, alguna inversión en energía, algún proyecto mineral, buenos proyectos en materia de muchas empresas basadas en el conocimiento que van manteniendo a pesar de todo la actividad. De todas maneras, hace más de 10 años que en términos de moneda dura, el Producto Interno Bruto de la Argentina no crece. Crece un año, decrece otro, vuelve a crecer, decrece, por lo tanto estamos en un nivel más o menos parecido al de hace 10 años, lo cual muestra la problemática. Ahora, a ese contexto histórico, yo le agrego el presente. Segundo punto. El presente es donde se están manifestando todas estas dificultades, pero se están agravando por problemas de coyuntura. Como les mencionaba en la introducción, a este problema histórico se le agrega, por ejemplo, una sequía muy marcada. La Argentina perderá este año unos 20.000 millones de dólares de exportaciones por la sequía en relación al año pasado. Claro, si nosotros tuviéramos un país virtuoso y ordenado, con reservas en el Banco Central, que no las hay, el Banco Central tiene hoy
para decirlo en términos gráficos, reservas en divisas cero. Tiene algunas reservas que se llaman reservas no disponibles, porque son préstamos que ha recibido del exterior o encajes de los depósitos del sector privado, pero disponibles cero. O si la Argentina tuviera fondos contracíclicos, o si la Argentina tuviera un régimen cambiario ordenado que permitiera un ajuste de mercado, entonces la sequía no impactaría tanto. Pero ¿qué pasa? Dentro de todas estas represiones de variables que ha impuesto el gobierno para evitar que el mercado convalide los errores, está la imposición de un tipo de cambio fijo muy por debajo del valor de mercado. El tipo de cambio oficial, que es el que fija el Banco Central, está básicamente en el 50% de valor de mercado. Aproximadamente 230 pesos el tipo de cambio oficial, y estamos en alrededor de 400 pesos, un poquito menos el valor de mercado, pero para los exportadores, como hay impuestos que hay que pagar contra las exportaciones, el tipo de cambio efectivo termina siendo incluso menor. De modo que esto está generando una gran dificultad cambiaria. En la Argentina, el comercio exterior está virtualmente nacionalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que los exportadores, en realidad, no perciben los dólares de lo que les pagan cuando venden, sino que esos dólares ingresan al Banco Central, y el Banco Central a cambio le da a los exportadores pesos al tipo de cambio oficial. Y los importadores, para pagar, tienen que pasar por el Banco Central, entregar pesos, y el Banco Central le concede los dólares para pagar las importaciones en el exterior, por ejemplo en Uruguay, lo cual genera enormes problemas. El Banco Central no tiene dólares, en este momento no tiene reservas. Obviamente, eso ocurre por un tipo de cambio fijo que está muy por debajo del de mercado, lo cual genera un drenaje de divisas. En cualquier lugar del mundo lo que está muy barato sale muy rápido, y entonces ahí hay una dificultad para las importaciones. De manera que el segundo capítulo es el capítulo de las manifestaciones actuales, la coyuntura actual, que tiene un enorme problema inflacionario. El problema inflacionario básicamente está impulsado por la emisión de moneda que ha ocurrido en los últimos años para financiar el déficit de presupuesto, consecuencia de ese incremento en la dimensión del sector público no financiable. Está generado por el problema cambiario, por lo que yo les mencionaba recién, la escasez de dólares en el Banco Central, la corrida contra el peso, la depreciación, en realidad es consecuencia no de que la Argentina falten dólares. La Argentina está plagada de dólares. No hay dólares en el Banco Central. Los dólares están en el mercado, algunos en blanco, otros en negro, pero funcionando fuera porque tienen precio de mercado, y el Banco Central no tiene dólares. Pero como está nacionalizado todo el flujo de divisas, comercio internacional, inversión, financiamiento internacional, entonces ahí se produce un embudo y una restricción y una gran afección al funcionamiento de la economía en relación con el resto del mundo. Por lo tanto, hay una enorme presión cambiaria. Y yo diría que, además de todo esto, como les mencionaba hace un rato, dentro de la coyuntura aparecen la sucesión de procesos de agotamiento del ciclo, de este modelo que ya no puede seguir funcionando a través de subsidios y compensaciones y protecciones. La economía argentina está enormemente protegida, no solamente con una tasa arancelaria demasiado alta, básicamente la compartimos en el Mercosur con ustedes, sino a través de un montón de prohibiciones pararancelarias. Eso genera que haya sectores de la economía que ganan dinero, pero que lo hacen a través de procesos productivos muy poco competitivos, lo cual les concede a la economía una situación de poca productividad, de bajos atributos, que en algún momento eclosiona. Y es lo que está ocurriendo ahora, con esta recesión, con la caída de las exportaciones, con una muy baja tasa de inversión, con escasísimo financiamiento y entonces con problemas sociales. Una inflación de tal magnitud, una economía que no genera empleo, por lo menos al sector privado no lo hace desde hace 10 años en términos netos, produce enorme desconformismo social. Yo diría que a esto había que agregarle una consideración sociopolítica. La Argentina está profundamente dividida en términos sociopolíticos en la actualidad, porque hay una buena parte del país, digamos un tercio del país, que vive del sistema que en este momento yo estoy criticando, que en mi opinión está eclosionando, porque hay muchos empleados públicos, hay mucha gente que vive del subsidio fiscal, no solamente personas que están en condición de pobreza o indigencia, hay muchas empresas que viven del subsidio de parte del fisco. Piensen ustedes que las tarifas de los servicios públicos en la Argentina tienen en el precio que pagamos por la tarifa aproximadamente un 40% del costo de la producción. Todo lo demás se subsidia a través del fisco. Y hay incluso empresas muy grandes que viven gracias a
la protección arancelaria o a las prohibiciones, o a través de reservas de mercado que les permiten funcionar aún a través de precios altísimos. Pero claro, como no hay competencia, el consumidor está condicionado para salir del régimen. De modo que, en términos políticos, hay un tercio de la Argentina que aún en un momento de crisis sostiene este régimen porque no le va mal con él. Hay un segundo tercio de la Argentina que está profundamente en disconformidad. Allí podríamos encontrar los sectores más competitivos de la economía que están muy perjudicados, son los más internacionales. La agroindustria, la energía y los minerales, la economía basada en el conocimiento, los servicios en general, porque claramente necesitan competitividad internacional, necesitan acceder a insumos a bienes de capital, necesitan exportar, necesitan alianzas internacionales. De modo que ahí hay una fuerte crisis en términos de legitimidad, no solamente del gobierno actual, sino del régimen. Y luego hay un tercer tercio que oscila, trata de vivir, como decimos regularmente, día a día, y que en este momento está moviéndose hacia una posición más crítica. Pero en los años anteriores, mientras la crisis no era tan grande, a pesar de que el modelo no era demasiado virtuoso, convivía. Esto, por supuesto, está generando una situación política inmediata. Como ustedes saben, nosotros estamos iniciando un proceso electoral que es complejo en la Argentina. En el mes de junio se presentarán las listas de candidatos de las distintas fuerzas políticas. Eso ya de por sí es un hecho político, porque marca quién prevalece dentro de las coaliciones. Para el gobierno eso es un asunto importante, porque no está claro quién va a ser el candidato del gobierno. El gobierno está en una situación de profunda crisis de legitimidad. Y también para la oposición, porque la oposición está debatiéndose entre quiénes son los líderes, y allí veremos algunas señales de quién prevalece en lo administrativo, la designación de los candidatos. Luego, en el mes de agosto, tenemos elecciones que se llaman primarias, que son aquellas en las cuales las distintas coaliciones compiten con los diferentes candidatos, y allí gana un candidato dentro de la coalición y queda consolidado como el candidato oficialista, y a partir de agosto y hasta el mes de octubre, el último domingo de octubre son las elecciones presidenciales, competirán los candidatos y habrá entonces una disputa política más intensa. Yo diría en esa instancia que hay que considerar dos o tres aspectos. Lo primero, claramente en la Argentina lo que las encuestas están indicando es que el gobierno de la actual coalición de gobierno, liderada por básicamente tres sectores peronistas: el kirchnerismo tradicional, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el peronismo convencional histórico, que está representado por muchos gobernadores o alcaldes, intendentes de ciudades, que obviamente han formado parte de la coalición; y la fuerza política del actual ministro de Economía, Sergio Massa. Esta coalición está en serios problemas de popularidad. Realmente las encuestas le están dando no más de un 30% de adhesión, lo cual para el peronismo en términos históricos es muy bajo. Y luego hay dos fuerzas políticas que disputan la preeminencia dentro de la oposición. La más tradicional es la coalición que se llama Juntos para el Cambio, que es a la cual perteneció el presidente Mauricio Macri en el mandato anterior al del actual presidente Fernández. Está en plena discusión sobre el liderazgo y la tendencia. Allí hay dos grandes líderes que pueden prevalecer según cuál sea el resultado. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que aparece como un líder más moderado, un líder institucionalista, con una gran formación intelectual, con una buena gestión en la Ciudad de Buenos Aires, pero identificado como un hombre con capacidad de ejercicio del poder, pero más parte del sistema. Y la otra candidata alternativa dentro de la coalición de Juntos por el Cambio es Patricia Bullrich, una dirigente de mucha historia política, pero que está vista como alguien más duro, con una posición de centro-derecha más radicalizada, que está planteando que hay que producir profundos ajustes y transformaciones estructurales en la Argentina, en términos de gasto público, cambiario, apertura de la economía, regulaciones y demás. Las encuestas están dando mucha paridad entre los dos, mucha paridad, y no está claro quién prevalecería. Esa es la segunda fuerza. Y hay una tercera fuerza que ustedes habrán visto a través de los medios de comunicación, voy regularmente a Uruguay, y lamento que ustedes se intoxican regularmente con la televisión argentina, pero quizás para ustedes es un poco más entretenido porque no están adentro de la Argentina. La tercera fuerza en preeminencia es una nueva fuerza de lo que se llaman los libertarios, liderada por Javier Milei, un economista
de orientación ideológica profundamente liberal, yo diría, como él se llama a sí mismo, minarquista, Estado mínimo y todo para el sector privado, desregular, pero con un estilo político muy populista en términos de posiciones muy duras, aliándose en muchas provincias con sectores políticos que no son necesariamente afines a su posición ideológica y generando una auténtica convulsión política. Bueno, no está claro quién va a prevalecer de los tres. Yo diría que es altamente probable que el oficialismo del presidente Fernández va a perder las elecciones. El próximo gobierno va a ser un gobierno de la oposición. Veremos de cuál de las dos variantes de la oposición, o quizás de cuál de las tres, porque dentro de la oposición más convencional no es lo mismo Bullrich que Rodríguez Larreta. Ahora, esto me lleva al tercer punto. Yo les dije, hay tres consideraciones para hacer para la Argentina. La histórica, esto es un modelo que eclosiona, no es una crisis solamente del presente. La de la coyuntura actual, donde tenemos corrida cambiaria, problemas de inflación, escasez de dólares que genera mucha represión de la economía por parte del gobierno. Imagínense que el gobierno está conteniendo la inflación a través de mecanismos represivos. Acuerda con las empresas los precios de los productos, impone un tipo de cambio oficial muy por debajo del de mercado, raciona importaciones, fija la tasa de interés a través del tipo de cambio, incluso interviene en los mercados paralelos de divisas a través de mecanismos, algunos de regulaciones muy duras y otras a través de mecanismos no tan institucionales, absorbe pesos que emite a través de una deuda del Banco Central que va incrementándose, lo que llamamos déficit cuasi fiscal, que hoy es altísimo y que es un problema potencial, porque en algún momento hay que atender esa deuda de pesos que absorbió el Banco Central para evitar que haya todavía más inflación y está ahí latente. Bueno, todo esto nos lleva al tercer punto, que es las expectativas. El tercer punto es, la Argentina tiene hoy entonces un problema de eclosión del modelo histórico, un problema de coyuntura, porque a las dificultades históricas se le enfrenta un muy mal manejo de una administración que ha cometido un montón de errores puntuales actuales, básicamente en base a la represión de variables, lo cual siempre genera problemas, y un tercer capítulo que es, bueno, ¿qué se viene? Y ahí los argentinos estamos muy oscilantes. Cuando hay sensación de que lo que viene es un gobierno, no solamente de la oposición, sino que va a producir transformaciones, hay un enorme alivio. Yo diría que en líneas generales hay una expectativa de que el próximo gobierno es de la oposición y por eso la situación no se ha agravado más, porque las expectativas en términos de mediano y largo plazo, el año que viene y el año posterior, dicen, bueno, vendrá un gobierno que ordenará las cosas, por lo tanto, hay una compensación entre el presente oscuro y un futuro que se avisora como más optimista. Ahora, mientras tanto, lo que ocurre es que todo este año, y aquí hasta el 10 de diciembre, cuando asume el nuevo gobierno, tendremos muchos problemas, porque el gobierno actual no está en condiciones de administrar con los instrumentos con los que cuenta la crisis por la que está atravesando. No están en condiciones de financiar el déficit de presupuesto, que es incremental, de resolver el problema cambiario, manteniendo el tipo de cambio oficial muy por debajo del de mercado, de enfrentar la recesión, que como yo les mencionaba está influida por caída de exportaciones, caída de demanda local como consecuencia del problema social que genera la inflación y efectos de la sobreregulación, y de crisis política, porque finalmente también en la Argentina hay una organización de actores que intermedian ante la ayuda social y hoy están reclamando muy fuerte. En Buenos Aires tenemos marchas en las calles regularmente porque, claro, ante la inflación los que reciben auxilio social están pidiendo un ajuste constantemente. De modo que las expectativas son, para el año que viene, buenas. Habrá un nuevo gobierno. Para algunos es muy buena si creen que van a ganar dentro de la oposición los más pro mercado y que van a hacer ajustes muy regulares, muy duros y muy rápido. Podría ser Milei o Bullrich, sobre todo Bullrich. Para otros, bueno, si gana Larreta va a ir bien encaminado, pero quizás con una posición de más búsqueda de soporte político y evitando movimientos muy abruptos. No se sabe todavía quién y no se sabe cómo lo harán, pero va a ganar la oposición. En medio y largo plazo la expectativa es favorable. Incluso para el año que viene se habla de que la Argentina, ya sin sequía, con la finalización de un gasoducto muy importante que está terminándose este año, que va a permitir que desde Vaca Muerta se exporte gas, sobre todo a Chile, y se reduzcan las importaciones, con algunos proyectos
mineros que están en espera que asuma el nuevo gobierno. Y con nuevas ilusiones y nuevas expectativas económicas, se habla de que la Argentina tendría el año que viene, si acompaña con reformas estructurales, una salida que genera optimismo. Pero este año es un año muy complejo, porque es un año en el cual, con las condiciones con las que administra el gobierno, no está con posibilidades de evitar problemas muy serios. ¿Qué está haciendo el gobierno para eso? Tratando de conseguir auxilios. Está tratando de renegociar con el Fondo Monetario alguna asistencia financiera adicional. También está tratando de hacerlo con socios. China le ha conseguido un financiamiento en la moneda local china, el renminbi, para el pago del comercio exterior con China. Se está negociando algo parecido con Brasil. El presidente Fernández se reunió con el presidente Lula hace pocos días en Brasilia. Y algunos auxilios similares se está gestionando también en los Estados Unidos. De modo que el gobierno necesita alguna ayuda para evitar que la crisis se agrave, no para corregir. Los problemas de fondo no se van a corregir en los pocos meses que quedan, es imposible, no hay tiempo. Tampoco hay condiciones políticas por una coalición de gobierno muy heterogénea. Está tratando de conseguir algún auxilio, algún financiamiento para evitar que esto eclosione todavía en peor condición y entregar el gobierno a la próxima administración. La próxima administración va a tener, seguramente en manos de la oposición, todas las encuestas están indicando esto. De hecho, las encuestas están diciendo que el gobierno, los candidatos oficialistas van a tener mucho problema y un muy mal resultado. La próxima administración va a tener que poner en marcha reformas muy duras, políticamente poco amigables, por lo tanto necesitará mucho capital político, mucha capacidad técnica y mucho liderazgo. Y allí aparece la única duda. Seguramente va a estar mejor orientada, va a producir transformaciones en favor de una economía de mercado más racional, pero la capacidad política de poner en marcha ajustes duros, reducir el gasto público, eliminar regulaciones, quitar proteccionismo, afectar a algunos que viven del sistema, generará algunas tensiones que requerirán un arte político en relación a las reformas que vendrán el año que viene. Dicho esto, yo quedo a disposición de ustedes para lo que queda de la reunión, contestar preguntas o cualquier inquietud. Será un placer para mí. Les agradezco la atención. Muchas gracias Marcelo por tu exposición y por toda la información que nos compartiste, que es muy valiosa para nosotros. Han surgido algunas consultas en el chat, alguna que también había surgido en el momento que las personas se inscribieron a la actividad, tenía que ver con esto de la dolarización, ¿no? Esto que planteaba Milei de, bueno, qué pasaría si es posible la dolarización y cómo eso podría llegar a producirse si es que ves que hay espacio para ese camino. Bueno, lo primero que hay que considerar es que la Argentina se ha quedado sin moneda. Un país que tiene una inflación que este año va a estar alrededor de, en mi opinión, 150% anual. Hoy está en alrededor de 115, 120. Se ha quedado sin moneda. En la Argentina el dólar se utiliza como moneda de referencia para cualquier operación de envergadura, inmobiliaria, comprar un automotor, comprar un campo o un préstamo. De modo que la dolarización ocurre de hecho en la Argentina. No solamente la Argentina se ha quedado sin moneda, por lo tanto hay un enorme problema de reputación y de credibilidad, sino que además la Argentina se ha quedado sin reputación para una reforma monetaria. Porque la última gran reforma monetaria que hizo la Argentina fue en los años 90, durante lo que se llamó la convertibilidad, que en mi opinión fue un sistema muy exitoso y muy virtuoso, que luego sucumbió, pero no por problemas propios de la convertibilidad, sino por desajustes fiscales, básicamente de los gobiernos provinciales. La Argentina tiene un régimen federal que es muy complejo, porque en realidad hay pocos incentivos para que los gobiernos provinciales tengan políticas virtuosas, y el régimen federal argentino, que es muy complejo porque es bastante interferido por centralismo, genera en realidad los propios anticuerpos para las medidas virtuosas, lamentablemente, en muchas ocasiones. Y eso fue básicamente la razón por la cual finalmente la convertibilidad cayó. Hubo otras, básicamente internacionales. Pero la última reforma monetaria importante que hizo la Argentina, que fue la convertibilidad, también fracasó. De modo que, ¿cómo haría la Argentina para generar una reforma monetaria creíble si ya no tiene moneda y además ha perdido credibilidad para poner en marcha reformas monetarias? Porque aun cuando estén bien orientadas, la sospecha de que, bueno, después se caerá. Y ahí es cuando aparece la popularidad de la propuesta de Milei de dolarizar. Lo que Milei empezó a decir hace algún tiempo, en realidad,
permitamos una competencia de monedas que permanezca el peso, pero que también el dólar sea de curso legal, que sean dos, y lo que va a terminar ocurriendo es que el dólar va a terminar desplazando al peso porque la gente va a preferir una moneda estable y eso va a generar una dolarización. Eso fue lo primero que dijo. Ahora se ha radicalizado y está diciendo directamente que hay que cerrar el Banco Central y hay que sustituir el dólar por el peso, como ocurre en Ecuador. Yo creo francamente que esto es difícil de implementar. Me parece que una dolarización abrupta y radical no es demasiado viable, pero como la Argentina ha perdido moneda y legitimidad para una reforma monetaria, mi impresión, y yo creo que si Patricia Bullrich fuera presidente ocurriría algo así, y probablemente si Milei fuera presidente también, lo que es altamente probable que en la Argentina ocurra es que haya una convalidación legal del bimonetarismo que tenemos hoy, y que el dólar comience a competir contra el peso, y quizás no solamente el dólar, también pueda hacerlo el euro. Por lo que a mí me parece que, dada la dificultad que tiene la Argentina en términos monetarios, lo más probable que va a ocurrir es que se va a convalidar en términos de autorización jurídica para cancelar obligaciones en cualquier moneda, una o una multimonetización, o bimonetarismo o multimonetarismo, con el dólar con una mayor relevancia creciente hoy en la Argentina, eliminando regulaciones que hoy impiden esto. La dolarización absoluta es compleja, efectivamente, porque, como los críticos de Milei dicen, para dolarizar uno tiene que tener dólares para cambiar los pesos por dólares. Y la Argentina precisamente hoy no tiene dólares. Milei dice dos cosas. La primera es, nosotros conseguiríamos dólares para eso, no haríamos una dolarización inmediata. Y lo segundo es, hay una enorme cantidad de dólares que están fuera del sistema, que hoy hacen que, digamos, la Argentina no tiene dólares, pero en realidad los tiene fuera del sistema, que si uno dolariza la economía, se volcarían al sistema, lo cual permitiría una paridad para el momento de la transición de una moneda a la otra en un tipo de cambio no tan duro como el que surgiría de la mera ecuación aritmética de hoy, cambiando la reserva del Banco Central por los pesos en circulación. Con todo, yo creo que es una cosa compleja y mi sensación es que algo en favor del dólar va a haber. En mi opinión, lo más probable va a ser una convalidación del bimonetarismo, lo cual va a imponer el dólar con una prevalencia en el mercado mucho mayor que la que tiene hoy. Yo no creo que se pueda sustituir, honestamente, el peso. Piensen ustedes que cualquier reforma radical en términos de Banco Central requiere una autorización en el Congreso. Es altamente improbable que si Milei fuera presidente tuviera mayoría en el Congreso. Por lo tanto, lo más probable es que tenga que negociar cualquier reforma. Por lo que creo que sea Bullrich, sea Milei, lo más probable es que tengamos una multimonetarismo más que una dolarización radicalizada. Perfecto, Marcelo, muy claro con tu respuesta. Una consulta que surgía, esto de no, creo que un poco tú ya lo expresaste, pero bueno, quizás para ampliar un poquito más, esto de los tiempos, ¿no? En esto de pensar con optimismo en un cambio de gobierno y que Argentina pueda de a poco ir revirtiendo la situación actual. También pensando en el impacto que esto tiene en la economía nuestra, tanto en el litoral como a nivel global, como lo planteaba hoy Julio Lestido. Esto de, bueno, un 2023 que tú planteabas en un escenario como estamos hoy, o quizás hasta que se pueda complejizar, y con un 2024 donde Argentina pudiera comenzar a procesar esas reformas. Esas reformas claramente tienen no solamente un tiempo de diseño, de ejecución, sino también de obtener resultados, ¿no? ¿Qué prevés en ese sentido? O sea, ¿cuándo podemos pensar en que, bueno, en particular lo que tiene que ver con el valor del dólar, la inflación, puede ir como un proceso de ajuste o convalidando un proceso de ajuste? Yo creo que la Argentina tiene serios problemas políticos, de políticas públicas, pero muchísima fortaleza en términos de economía real. De modo que la puesta en marcha de reformas probablemente generaría en los primeros meses algunos cimbronazos. Una devaluación, una liberación de precios, un inicio de una política hacia una mayor austeridad fiscal, produce reacomodamientos. Como yo les decía hace un rato, lo que tiene la Argentina hoy es una economía muy desbalanceada, muy desordenada, muy desequilibrada, contenida por represiones del gobierno.
controla precios hablando con las empresas, controla el tipo de cambio oficial, fija la tasa de interés, limita importaciones, absorbe pesos a través de deuda del Banco Central para que no sea tan explícito el efecto de la emisión monetaria, renegocia deuda pública con los tenedores de deuda en condiciones que no son de absoluta libertad, porque condiciona mucho la crisis, negocia con el exterior en una posición muy peculiar. Ustedes imagínense la Argentina negociando con el Fondo Monetario hoy. La Argentina es el principal acreedor del Fondo Monetario en el mundo. De modo que le está diciendo al Fondo Monetario, miren, si ustedes quieren, pueden apoyarnos, si ustedes no quieren, no, pero si ustedes no nos apoyan, la Argentina en una crisis, ustedes serán corresponsables de la crisis. Y la Argentina en crisis puede contagiar a algunos países. Bolivia está en situaciones de debilidad en la región, Turquía lo está en Europa. De modo que hoy la Argentina está conteniendo los efectos a partir de mecanismos no demasiado virtuosos, aún así contiene con una inflación de 3 dígitos, sin dólares y con la economía tan defectuosa como yo les mencionaba hace un rato. Por lo tanto, el gobierno que venga a corregir eso, a poner el presupuesto en orden, a tratar de desregular la economía, a abrir la economía, a convalidar un tipo de cambio más parecido al de mercado, va a generar inicialmente un cimbronazo. Es inexorable que los primeros meses del próximo gobierno van a ser meses duros, porque destapar ollas cuando uno viene reprimiendo la presión desde abajo a través de instrumentos políticos, como hoy hace el gobierno, genera un acomodamiento de mercado y eso, en mi opinión, va a producir en la primera parte del año que viene una situación incómoda. Ahora bien, hay 2 consideraciones adicionales para hacer. Primero, dependerá de la capacidad política, del liderazgo y de la efectividad técnica de los equipos del nuevo gobierno para convencer de que esto está siendo hecho como necesario para un ordenamiento de la economía y para además tomar medidas que sean convincentes. Por lo tanto, ahí habrá un arte de la política muy importante, del liderazgo del nuevo presidente, de la capacidad de generar consensos y de la aptitud técnica. Eso probablemente pueda morigerar los efectos de lo que inexorablemente va a ser una primera etapa del gobierno próximo compleja en términos de los efectos de las reformas que va a tener que poner en marcha. De hecho, hay una discusión en la Argentina. Las reformas tienen que ser hechas rápidamente, shock, o gradualmente. Y tiende a prevalecer la idea de que tienen que ser hechas vía shock, porque la idea de las reformas graduales y paulatinas para evitar costos remite a la fallida experiencia del presidente Macri, que tenía muy claro lo que había que hacer, pero trató de evitar el shock y de hacerlo gradualmente y finalmente no pudo hacer la gran mayoría de las cosas que eran necesarias, por lo que los candidatos están diciendo elegantemente, elípticamente, las reformas las vamos a hacer rápido. Algunos lo dicen mucho más enérgicamente, como Milei, otros bastante enérgicamente, como Patricia Bullrich. Rodríguez Larreta lo deja entrever, pero con una posición de mayor moderación. Ahora, yo he dicho 2 de 3. Primero, la primera etapa de las reformas va a ser de cimbronazos, porque hay que poner en orden lo que hoy está en desorden. Segundo, dependerá de la capacidad política, del liderazgo y de la capacidad técnica. Tercero, lo que la Argentina tiene es una capacidad de reacción económica veloz. En la Argentina hay un enorme potencial en materia económica, hay un capital humano de muchísima calidad para el comercio y los servicios, sobre todo los servicios basados en el conocimiento. Está latente toda la capacidad energética que tiene hoy una relevancia geopolítica enorme. Están viniendo los europeos hoy a la Argentina regularmente para decir ordenen rápido la posibilidad de proveer energía con inversiones y de regulación, porque nosotros nos perdimos a Rusia de proveedor y queremos un acuerdo con la Argentina que puede ser un proveedor energético. Está el incremento del potencial en la bioeconomía y la capacidad agroalimenticia. Está incluso todo lo pendiente en materia de infraestructura. La Argentina tiene que ponerse al día en materia de infraestructura y la verdad es que es negocio en la Argentina pensar en autopistas, en puentes, en puertos, porque tiene una escala suficiente, incluso habría financiamiento internacional, por lo que yo creo que la Argentina tiene una capacidad de reacción muy rápida, por lo que a la pregunta es la respuesta en 3 etapas. Primero, la primera etapa del gobierno próximo va a ser dura. Segundo, dependerá de la capacidad política de que se conduzca esa
reformulación del modelo económico de manera más virtuosa o menos virtuosa. Tercero, con todo, la Argentina tiene una capacidad de reacción que me parece que puede ir generando buenas noticias no tan lejos en el tiempo. Bien, muchísimas gracias, muy claro también Marcelo en ese sentido. Para ir cerrando la actividad, surgían algunas preguntas acá, la última que surgía tenía que ver con, bueno, en este proceso de un cambio de gobierno, cómo también la región se posicionaba, ya pensando en a nivel más macro, en apertura hacia el mundo, en qué posición hacia Uruguay, de que Uruguay avance en la negociación del TLC con China, algunos comentarios en ese sentido, y simplemente capaz que también, porque es un tema que ha surgido, y porque obviamente es la gran preocupación que tenemos aquí, y si tú querés hacer alguna reflexión en ese sentido, cómo hoy esta realidad, y también pensando en estos próximos meses, está impactando en lo que tiene que ver con esto, ¿no? El corrimiento del consumo, o sea, uruguayos que van a consumir Argentina, la situación en frontera, el contrabando, el informalismo que planteaba Julio, el tema del turismo, el turismo también es un factor clave, y también bajo este escenario, claramente la llegada de argentinos, y sobre todo el consumo de parte de argentinos en nuestro país, todavía tenemos espacio para recuperar, o sea, todavía seguimos registrando caídas en ese sentido cuando comparamos respecto a los periodos anteriores. También lo que tiene que ver con desarrollos en lo que tiene que ver con inversión, también en inversiones mobiliarias, también es una corriente bien clave para nuestro país. Entonces, bueno, si tenés alguna reflexión en este sentido, pero ya para ir cerrando la actividad, agradecerle, bueno, especialmente a ti, a la Cámara, a Sebastián por bueno, la disponibilidad que tuvieron y la rápida respuesta a sumarse a esta actividad, a Julio, que está allí presente, nuestro presidente, y bueno, si querés hacer alguna reflexión para cerrar, y ya te vamos liberando en esta mañana. Bueno, nos queda poco tiempo para Sí. ese paquete de preguntas que me has ofrecido. Lo primero que yo diría en términos de turismo, consumo, lo más probable es que la Argentina tenga un dólar caro por un tiempo, incluso con el nuevo gobierno. Va a haber un ajuste cambiario y vamos a tener un dólar relativamente caro como ahora. No veo más, en términos reales, nominalmente es otra cosa, pero en términos reales no veo algo mucho más grave que ahora, pero esto que hoy para el turista uruguayo que viene a la Argentina y consigue dólares en el mercado oficial, o mejor dicho, cambia el peso uruguayo por el argentino, el mercado extraoficial, el mercado no oficial, bueno, eso se va a mantener, porque si la Argentina convalida un tipo de cambio de mercado el año que viene, el dólar va a ser más caro, el peso uruguayo va a ser más caro. Por lo tanto, eso va a seguir siendo favorable para el uruguayo que viene a la Argentina y va a seguir siendo muy duro para nosotros, que somos los que vamos a Uruguay regularmente a pasarla bien en el verano. Segundo, yo creo que la Argentina, si pone las cosas en orden, como todos imaginamos que puede ocurrir, mi sensación es que los argentinos solo aprendemos contra los fracasos, porque tenemos una vocación ideológica social muy compleja, pero hoy el sistema está eclosionando. Si la Argentina pone en orden su economía, para toda la región sería muy favorable que la Argentina empezaría a recibir inversiones y a vincularse internacionalmente de mejor manera. Cualquiera sea que gane de los tres de la oposición, serían más internacionalistas. Y no serían cerrados como lo son ahora. No sé si por convicción, pero sí por necesidad. Probablemente sí por convicción Bullrich y Milei, más por necesidad Larreta, pero no sería. Tercero, en términos de Mercosur, a mí me parece que está claro que el Mercosur está en crisis y que requiere una reformulación, y esa reformulación es más internacionalidad. Y en esto la verdad es que el propio presidente Lula está planteando avancemos con el acuerdo con la Unión Europea. Estuve con funcionarios de la Unión Europea hace poco, dicen queremos el acuerdo con el Mercosur. Me parece que probablemente Mercosur-Unión Europea sea la manera más rápida de lograr más internacionalidad. Y a partir de ahí, probablemente el Mercosur acceda a acuerdos internacionales más rápidamente. Luego, si lo va a hacer permitiendo lo que Uruguay está reclamando, que es mayor autonomía, un acuerdo bilateral entre Uruguay y China, o si no lo va a hacer, eso me parece que no depende tanto de Argentina. Yo creo que eso depende más de Brasil. Y Lula está diciendo, no vayan solos, vamos a ir juntos, en relación a China. Me parece que va a ir más por ese lado. Y Lula va a imponer un ritmo. Yo creo que el presidente Lula está en una situación política compleja en Brasil, no la va a tener fácil en su mandato, y probablemente lo que tiene más fácil en su agenda es lo internacional. Tiene muchos problemas domésticos. Y en ese sentido lo veo con una postura
de internacionalizar el Mercosur. No digo de abrirlo en términos de mayor reducción arancelaria unilateral, pero sí de acuerdos, y me parece que el que va a guiar ahí va a ser Brasil. Y la Argentina va a acompañar a Brasil, si Brasil lo hace. Lo que está claro es que la Argentina necesita más internacionalidad. Necesita inversión extranjera, necesita exportar más, necesita importar más, necesita adherir a las grandes corrientes nuevas de la economía del conocimiento internacional. Tiene potencial para eso. Cualquiera de los sectores que yo les dije que puede recuperar a la Argentina rápidamente, la energía, los minerales, los agroalimentos, la economía del conocimiento, son internacionales. De modo que ahí yo no veo a la Argentina liderazgo. Veo a la Argentina pragmatismo, sí veo a Brasil impulsándolo. La Argentina va a acompañar y ahí me parece que vamos a estar jugando más o menos con sutilezas todos, admitiendo que el Mercosur es un bloque que tuvo su éxito en los primeros 20 años, que en los últimos 10 está en crisis, que no puede mantener este modelo cerrado. De los 20 acuerdos de integración más importantes que hay en el planeta, el Mercosur es el que menos relación exportaciones Producto Interno Bruto agregado tiene, de los 20. Tiene más o menos 15% exportaciones contra Producto Bruto, todo el Mercosur. La Unión Europea tiene 50%, el ASEAN tiene 70%, la Alianza del Pacífico tiene 35%. De modo que eso es un dato. Y yo creo que por pragmatismo, si no por ideología, la internacionalidad mayor del Mercosur va a terminar ocurriendo. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, para dar, cerrando aquí la actividad, agradecerles a todos los que estuvieron presentes. Y no sé, Julio, si querés hacer algún comentario, si no ya vamos cerrando, y agradecerles nuevamente a Marcelo, a su equipo y a todos los asistentes. No, Ana, muchas gracias. Bueno, Marcelo, comentarte que uno de los que te escuchó hoy es Ambrosio, que no sé si llegaste a verlo, está por ahí. Lo veo ahí, Mándale un Ambrosio, y le mando un saludo. saludo, un cordial saludo al verlo. Lo acabo de ver porque hace rato habilité la pantalla mosaico, antes no la tenía, y vi que está Ambrosio en mi pantalla a la derecha arriba, así que le mando un saludo grande. Gracias, bien. Bueno, simplemente de la Cámara quiero una vez más agradecerte de forma muy especial de que nos hayas acompañado hoy, que nos hayas ilustrado de cómo está la situación económica, social y política de la Argentina. Para nosotros, como dije, es muy importante porque evidentemente, más allá de la relación económica y la cercanía que tenemos con Argentina, hay una relación humana, te diría de hermandad de hace muchos años y de toda la vida, desde que ambos países nacieron, y para nosotros somos muy sensibles a lo que pasa en la Argentina. Quiero agradecerle a todos los que participaron hoy, que vi que gracias a Dios estamos cerca de los 70 personas. Realmente nos sentimos muy contentos de la Cámara que nos estén acompañando y les prometemos en los próximos días o en los próximos meses seguir con este tipo de eventos. Gracias, muy buenos días y un abrazo grande a ti, Marcelo. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos. Un placer y cuenten con nosotros, como saben, siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós, abrazo. Abrazo, Ambrosio.